Cambiamos de tema y nos metemos justamente con lo que habíamos iniciado en el programa. Vamos a hablar con Pablo Tonelli, quien es diputado nacional por el PRO. ¿Cómo te va, Pablo? Kevin Ternavasio te saluda aquí en el Eco de la Semana. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer, gracias por este contacto. No, por favor. Bueno, a ver, Pablo, primero voy a arrancar porque tenemos muchos títulos, muchos temas durante esta semana. Digo, ¿qué fue lo que a usted más le llamó la atención del discurso de Cristina Kirchner en Comodoro Pi el miércoles? Bueno, lo que me llamó más la atención fue la discordancia, digamos, entre el trámite procesal que ella cumplió en el juzgado y el discurso que hizo después. Porque, digamos, en el juzgado ella fue y cumplió con la indagatoria, se sometió, como cualquier hijo de vecino, al trámite judicial, prestó su indagatoria, cumplió el trámite procesal. Ahora después salió a la calle y hizo un discurso de rebeldía que no tenía nada que ver con la diligencia que había cumplido antes. Me parece que lo importante de lo que ocurrió el miércoles fue la primera parte, es decir, que ella se sometió a la justicia y cumplió la diligencia procesal, la indagatoria que había ordenado el juez Bonadío. Lo otro, todo lo que dijo después y lo que hizo en la calle, eso no tiene ninguna importancia desde el punto de vista judicial, es un acto político. A ver, Pablo, digo, ¿Fariña terminó complicando a Cristina Kirchner? Y pareciera que sí, porque la declaración de Fariña ha sido muy importante. Esa es otra causa, ¿no? Sí. Pero la declaración de Fariña ha sido muy importante para el avance de la investigación. Por ahora no aparece directamente implicada la presidenta, pero sí aparece muy implicado Lázaro Báez, que bueno, pareciera o hay indicios suficientes como para pensar que tenía una relación comercial bastante estrecha y fluida con el matrimonio Kirchner. Claro. A ver, y una de las cosas, porque Cristina habló mucho después de tantos meses, acá Sofía Espíndola, mi compañera, me decía que eran casi 5 meses que Cristina Kirchner no hablaba. Me llamó la atención que no haya mencionado nada sobre el tema UTESUR. Bueno, es lo mismo que ocurría cuando era presidenta. Ella hablaba de lo que le daba la gana y aunque el país estuviera clamando por alguna explicación o aclaración respecto de determinado tema, si ella no tenía ganas no lo tocaba. A eso ya estamos acostumbrados, nos acostumbró durante los 8 años que fue presidenta, de modo que yo coincido en que tal vez tendría que haber dicho algo, pero bueno, tampoco me extraña. Claro. En el inicio del programa hablamos con Eduardo Lalo Zanini, quien es periodista hace mucho tiempo y es columnista aquí en nuestro programa del mundo político, y charlamos y nos resultaba extraño que Cristina Kirchner haya mencionado esta frase: gracias por este regalo que me dan de bienvenida, y muchos tomaron como quien estaba hablando era Perón y se tomaba ese acto como un hecho histórico, pero sin embargo Cristina estaba allí porque está imputada. Bueno, pero fíjense qué coincidencia. En el escrito que ella le presenta al juez Bonadío, que yo lo leí, es un escrito en el cual no dice absolutamente nada de la causa por la cual el juez Bonadío la citó, que era la venta de dólares a futuro, y en cambio hace un largo alegato político que arranca con Irigoyen, sigue con Perón, y en definitiva termina ella comparándose a Irigoyen y a Perón, sí, que los menciona como líderes populares que fueron perseguidos después de terminar su mandato, y ella se compara a Irigoyen y a Perón, de modo que no es nada raro que haya utilizado en su discurso una frase que rememora o nos recuerda a todos a Perón. Totalmente. Pablo, a ver, estamos en 12 del mediodía, 30 minutos, tenemos que ir a una tanda. ¿Nos podrá guardar unos minutos en línea para charlar un poco más? Bueno, cómo no. 12 del mediodía, 34 minutos en la República Argentina, una jornada con lluvias. ¿Y con qué temperatura, Sofía Espíndola? 22 grados, 96% de humedad. Muy bien, estamos hablando con el diputado nacional Pablo Tonelli, lo tenemos del otro lado, ¿verdad, Pablo? Sí, acá estoy. Muy bien, gracias por esperar. Mire, Pablo, a ver, justamente usted hablaba sobre el comunicado de Cristina para el juez Bonadío, y lo tengo aquí y lo estuve leyendo durante la tanda.
Resalta, por ejemplo, que haya sido citada a prestar declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención y mucho menos imputación en su contra. Tampoco se ha respetado en el caso el debido principio acusatorio y de congruencia. Además de asociación ilícita construida capciosamente por el magistrado y muchos otros temas más que fue mencionando Cristina Fernández de Kirchner al juez Bonadío en esta carta, en este informe, donde resulta insoloyante justamente señalar que mi administración siempre buscó desarrollar una gestión de gobierno que protegería el valor de la memoria. Y me parece lo más importante que desde diciembre del 2015 a la fecha, la estampida imparable de los precios, la desocupación, el aumento de la pobreza y la caída de la actividad económica y comercial tiene indudablemente puntos de convergencia con los efectos de una maxi devaluación llevada a cabo por las autoridades del gobierno actual de manera brutal. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, que es una opinión de la expresidenta que no tiene absolutamente nada que ver con el tema por el cual o con la causa por la cual el juez Bonadío la citó. Ella lo que tenía que declarar y de lo que tiene que defenderse es de una imputación de haber violado las normas del Banco Central al haber vendido dólares a futuro a un precio que no era el que correspondía. Y bueno, y esa imputación que le hace el juez poco tiene que ver con estas consideraciones que ella hace en su escrito. Por eso yo les decía que el escrito, más allá de esa reseña histórica que hace y en la que ella de alguna manera se pone a la par de Irigoyen y de Perón, no tiene vinculación con el motivo por el cual fue citada. Claro. Bueno, a ver, Pablo, nos vamos a meter un poco más en el mundo actual del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué le parece hasta el momento las medidas que se han tomado? Bueno, en términos generales, como ustedes comprenderán, yo coincido con el rumbo y con las medidas del gobierno. La primera tarea que tuvimos que encarar, que tuvo que encarar el gobierno, fue la de poner a la Argentina a tono con la realidad. Es decir, no podíamos seguir viviendo la fantasía propuesta por el kirchnerismo, de acuerdo con la cual en la Argentina no había inflación, los precios de los servicios eran ridículos, el valor del dólar también era ridículo. Bueno, todo esto, porque eso no puede durar para siempre. Llega un momento que el país colapsa, que los servicios dejan de prestarse. Entonces, bueno, lo primero que hubo que hacer fue poner orden en el país y sobre todo en la economía del país. Esto afortunadamente ya se ha hecho. Hemos logrado cerrar un tema tan viejo y tan difícil como el de deuda con los bonistas que no habían entrado de cambio, los famosos holdouts. Sí. Y bueno, a partir de ahora empieza el gobierno de verdad de Cambiemos y el presidente Macri, y a partir de ahora se va a empezar a notar el cambio, se va a empezar a notar el cambio de expectativas en el país. Va a haber créditos, va a haber inversiones, va a haber más actividad económica. Esto es a lo que aspiramos y esto es para lo que estamos trabajando. Buenos días, Pablo, te saluda Sofía. Justamente tocando el tema de la economía, la inflación, hoy hace un ratito el presidente Mauricio Macri anunció un paquete de medidas sociales, así como la asignación universal por hijo, la devolución del IVA y bueno, distintos programas de empleo. Justamente una de las frases que destacamos fue que en el segundo semestre la inflación va a bajar, dijo. Y sí, eso es lo que tiene que ocurrir, porque digamos el gobierno está haciendo mucho para que la inflación baje. El gobierno está achicando drásticamente el gasto del Estado, se ha reducido la emisión, se están ordenando las cuentas públicas, va a haber crédito que antes no había, de manera tal que nosotros confiamos en que la suma de las medidas que está tomando el gobierno y la conducción, la buena conducción económica que ahora hay en el país, van a servir para que a partir de ahora la inflación empiece a bajar de manera sostenida y entonces tengamos un segundo semestre más tranquilo en materia de inflación y lleguemos a fin de año con una inflación cercana a la que aspiramos a tener durante el resto del mandato del presidente Macri, que va a ser una inflación de menos del 1% mensual. Pablo, Ezequiel O'Donnell te saluda. También apuntando hacia lo económico, de las medidas tomadas,
Esto del ajuste, de tener, decías, el precio del dólar hace un ratito, lo decías nada más, el precio del dólar era un chiste. ¿Crees que hace más competitiva a la Argentina tener un dólar más caro, por así decirlo? Sí, pero además, más allá de que la hace más competitiva, es lo que indica la realidad. La realidad de la economía es algo contra lo cual no se puede luchar. Ya vimos qué pasaba cuando el gobierno decidió sostener un dólar artificialmente bajo. Primero tuvo que instaurar un cepo para sostener ese dólar. Y en segundo lugar, a poco andar vimos que había un montón de dólares distintos. Desde el oficial, con un ridículo precio de 9 pesos y pico, hasta un dólar paralelo, negro, como se le quiera llamar, que costaba 15 pesos, 14 pesos, 16, llegó a costar en algún momento. Es decir, esto no puede ocurrir. Un país no puede funcionar en términos económicos con distorsiones de ese tipo. Ahora, en cambio, hay un solo dólar, que es el mismo, es el oficial, todo, se compra, se vende, se importa, se exporta, todo al mismo precio, al mismo valor del dólar, y eso es lo que necesita la economía para funcionar y para prosperar. Es lo que pasa en los países normales del mundo. Y bueno, eso ya se ha hecho sin que ocurriera ninguna catástrofe, como anunciaba el kirchnerismo, y ahora el país está sano, está al día en términos económicos, y confiamos en que a partir de esto, más el impulso que el gobierno le va a dar a la economía, volvamos a tener crecimiento después de 4 años sin que el país creciera. Vos decías recién el impulso. ¿Cuáles son las siguientes medidas? Después de haber ajustado el precio del dólar, ahora con lo que ustedes imaginan que será la mantención de la inflación o la baja de la misma, ¿cuáles serán las siguientes medidas a tomar para que esto siga mejorando? Bueno, algunas de las medidas son un fuerte impulso a la obra pública. El plan Belgrano para el norte, o el plan que se anunció esta semana pasada para la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura, son planes que sin la menor duda van a tener mucha repercusión y rápidas consecuencias en la actividad económica. A su vez, la posibilidad de que las empresas argentinas puedan acceder al crédito no solo interno sino externo, la eliminación de las retenciones que tanto beneficio ha causado y está provocando en las economías regionales y en el agro. Esas son todas medidas que favorecen la producción y el crecimiento de la economía. Bien, a ver, Pablo, lo voy metiendo en otro tema. El tema Uber, ¿termina siendo ilegal? Hubo más de 25 cortes en los últimos días por el tema de los taxistas y demás, por el tema justamente de que ellos piensan que es robarle el trabajo. ¿El gobierno qué piensa de todo esto? Es ilegal por el momento. Ese es un tema de la ciudad de Buenos Aires, no Sí. del gobierno nacional. La ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad ya se ha expedido en el sentido de que para que el servicio de Uber funcione tiene que adecuarse a las normas vigentes en la ciudad, de manera que lo ideal sería que efectivamente Uber, que parece ser un servicio cómodo para un sector de la población, lo ideal sería que Uber se adecuara a esas normas y a esos requerimientos que tiene la ciudad. ¿Para qué? Como cualquier otra actividad económica en el país, sea una actividad que se desenvuelva lícitamente y de acuerdo con las normas vigentes. Perdón, Kevin. Cuando ustedes hablan del gobierno nacional, ¿no se previó impulsar esto, teniendo en cuenta que hubo bastantes despidos en lo que va del año y esto podría generar incluso puestos de trabajo para gente de la capital y para el conurbano bonaerense, más que nada? Mire, nosotros, en términos generales, estamos muy a favor de cualquier actividad económica y de cualquier actividad que genere empleo, pero también, por supuesto, requerimos y exigimos que esas actividades se desarrollen de acuerdo con las normas vigentes. Es decir, que por dar un ejemplo, que si alguien toma trabajadores, haga los aportes previsionales, pague los impuestos, cumpla con las normas de sanidad e higiene, de seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera.
Y por lo tanto, a mí personalmente me gustaría que Uber se quede en la ciudad y que brinde una alternativa más a aquellos que tienen que desplazarse y viajar. Pero por supuesto, quisiera que lo haga en condiciones adecuadas de cumplimiento de las normas vigentes. Bien, a ver, el último tema y la última pregunta que le realizo, Pablo. En la jornada de hoy, en la madrugada, ya son 5 los fallecidos en Costa Salguero, justamente en este lugar donde por consumo de droga, mezcla con alcohol y demás, y otras sustancias, terminó provocando la muerte de cinco personas, más otras 6 o 5 que están internadas en diferentes hospitales, en el Rivadavia, en el Argerich y en el Fernández. En el Fernández, digo, ¿qué causa le puede llegar a caer al lugar? Porque algunos están mencionando tema Cromañón. Yo no lo tomo de la misma manera porque en Cromañón se terminó dando de otra manera por el lugar, pero aquí termina siendo por responsabilidad propia de los jóvenes de consumir las drogas. Sí, pareciera en principio que no es una responsabilidad del lugar donde los jóvenes consumieron drogas, sino de los propios jóvenes que compraron y consumieron esa droga, y por supuesto de los narcotraficantes que la vendieron. En ese sentido, siempre hemos dicho, y lo ha destacado el presidente en cuanto a oportunidad ha tenido, que la lucha contra el narcotráfico es uno de los ejes y uno de los objetivos principales de este gobierno. Habíamos llegado a una situación muy peligrosa en materia de narcotráfico, con una tolerancia de parte del gobierno que hasta era cómplice en muchos casos. Ahora eso se terminó, ahora hay efectivamente una lucha frontal contra el narcotráfico, se están modificando leyes, se están adoptando iniciativas, se está inclusive modificando la estructura de la justicia para poder combatir más adecuadamente a este flagelo. Los resultados, por supuesto, no van a ser inmediatos, no van a ser de un día para el otro, pero estamos muy decididos a luchar contra el narcotráfico y a tratar de exterminar este flagelo que tantos perjuicios causa, particularmente en el sector de la juventud. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con el Eco de la Semana en Cadena Eco. No, al contrario, gracias a ustedes y hasta pronto. Ahí estaba, señores. Pablo Tonelli, quien es diputado nacional por parte del PRO.